Hoy es miércoles 20 de enero de este año 2021 y en Telediario tenemos las noticias que usted debe conocer del ámbito nacional e internacional. Cuando son las 6 en punto de la mañana arrancamos como siempre con nuestros titulares. Sean todos bienvenidos. Las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus llegan este miércoles 20 de enero. Los 95 puntos de vacunación en el país están preparados para iniciar el plan piloto. Hospitales al límite. Médicos aseguran que pacientes presentan cuadros más graves y que la población hospitalizada no solo son adultos mayores, también jóvenes que se encuentran en terapia intensiva. Los miembros de las juntas receptoras del voto que no acudan al llamado del CNE se enfrentarán a cuantiosas multas, así lo estableció el Pleno. En deportes, los árbitros que pitarán el campeonato de la Liga Pro siguen impagos desde el año pasado. Además, cómo se deben ingeniar los tenistas del Abierto de Australia y sus entrenamientos en plena cuarentena. En noticias del mundo, el estado brasileño de Amazonas, desbordado por una segunda ola de COVID, empezó la campaña de vacunación, mientras que en Bogotá, en Colombia, entrará en un confinamiento total el próximo fin de semana. Comenzamos. Grupos irregulares y de delincuencia organizada se multiplicaron en la frontera entre Ecuador y Colombia por el negocio de la droga. El presidente Lenín Moreno aseguró que durante el gobierno anterior se permitió un libre tráfico de estupefacientes. Además, confirmó que las actividades de minería ilegal regresaron a Buenos Aires en la provincia de Imbabura. El negocio del tráfico de drogas en la frontera norte que limita Ecuador y Colombia no es nuevo. El ministro de Gobierno aseguró que en el departamento de Nariño, que colinda con la provincia de Sucumbíos, grupos irregulares y de delincuencia organizada se han diversificado para operar con esos fines. Y esto ha hecho que la economía en frontera, la economía criminal en frontera crezca. Por lo tanto, hay más grupos peleando por estos recursos. Colombia, a pesar que reporta el 2019 una reducción en los cultivos, está más o menos en 154.000 hectáreas, con una capacidad de producir más o menos 1.400 toneladas métricas de florida. Es precisamente en la franja de permisividad que tiene el vecino país, en la que según el titular de la cartera de Estado tendrían mayor presencia varios cárteles mexicanos. Que las zonas de mayor producción ahora están, como digo, en la frontera sur con Ecuador y en la frontera norte, en el departamento del norte de Santander, justamente con Venezuela. De tener un narcogobierno como el de Venezuela, que da una completa permisividad al tráfico de drogas, es más, es muy probable que ellos se estén enriqueciendo. El presidente Lenín Moreno aseguró que durante el anterior régimen en el Ecuador existió un tráfico tácito de drogas. Que permitía el tránsito libre de los narcotraficantes y de la droga. Es por eso que se encontraba tanta droga en las playas de Esmeraldas y Manabí, que era producto precisamente de ese libre tráfico, no autorizado de forma legal, pero sí de forma tácita. Luchar y detener este ilícito fueron algunos de los puntos de la agenda de la última cita binacional de los jefes de Estado de ambos países en la inauguración del tercer corredor binacional en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. En 2020, Ecuador registró una aprehensión de 128.2 toneladas métricas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Eso quiere decir 56% más que en 2019. Además, 197 organizaciones de tráfico ilícito de drogas fueron desarticulados. Moreno también se refirió a la minería ilegal. Confirmó que las actividades regresaron a Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Y realmente la extracción de minerales, principalmente el oro, se ha convertido en un mecanismo también de enriquecer indebidamente, pues la policía está actuando también en ello, y si es que es necesario una intervención como la que se hizo en el 2019 en Buenos Aires, pues se lo volverá a hacer. Pero no solo en Buenos Aires se realizan actividades extractivistas de forma ilegal. Tenemos Silito en el Cacho, Imbabura, la zona de Intag, en Bolívar, el sector de Tilimbela. Lastimosamente están respaldados por grupos de delincuencia organizada, por una parte, por otra parte por abogados sinvergüenzas y por otra parte también por políticos. El primer mandatario anunció además que entregará este miércoles 6.424 pistolas a la policía como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el territorio. Valeria Villarroel, Ecuador TV.
Y atención a lo siguiente, las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 llegarán este miércoles 20 de enero. Los puntos de vacunación en el país están preparados para iniciar con el plan piloto. El proceso de farmacovigilancia o seguimiento a las personas que recibirán la vacuna se encuentra también a punto. Lo llevará un grupo de médicos del Ministerio de Salud y académicos. Además, se cuenta con un aplicativo desarrollado en conjunto entre la cartera de salud y la empresa CNT. En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que este miércoles 20 de enero a las 16 horas llegará el primer lote de vacunas al país. El titular de Salud aseguró que las primeras vacunas serán distribuidas de forma equitativa a nivel nacional. Llega la vacuna a Quito y se va, parte del cargamento va a ir al sur de Quito. El avión sigue con marcha a Guayaquil y ahí van a bajarse algunas vacunas, no solamente para Guayaquil, sino para también las provincias aledañas. Y luego de eso, por tierra, van a ir a Cuenca. Se contará con 95 puntos de vacunación en todo el país, en donde también habrá una unidad de primeros auxilios. Todo el personal está previamente capacitado. De 3,5 millones de vacunas que podemos administrar en un mes. Son 115,000 vacunas. ¿Que lo vamos a hacer esta semana? No, no es así, porque nos llegan tantas vacunas. Pero estamos en esa capacidad y seguimos también entrenando a las personas al respecto. Algo en lo que coincide este académico investigador, quien afirma que la farmacovigilancia es esencial durante este proceso. El reporte obligatorio de efectos adversos graves de vacunas, porque todas las vacunas, todos los medicamentos siempre tendrán efectos adversos y eso va permitiendo decidir quiénes no deben ser vacunados. Sin embargo, en el mundo ya se registran 25 millones de personas vacunadas contra el COVID y la gran mayoría no ha presentado novedades. Si alguien no quiere vacunarse es su responsabilidad, pero debe estar claro que si se enferma su probabilidad de morir es más alta que los efectos adversos que tenga por la vacuna. Argumentó que si bien son vacunas que surgieron en medio de la emergencia, cumplen con todas las condiciones para haber sido aprobadas por las instituciones que regulan los medicamentos de uso humano, que tener una vacuna ya disponible será una medida eficaz para frenar el contagio del COVID. Que recordar que el COVID está todavía matando a muchas personas y los casos muy graves que llegan a UCI o son hospitalizados se quedan hasta por un año con efectos adversos graves pulmonares, cardíacos. Entonces, el COVID es una enfermedad con muchos efectos a largo plazo y por lo tanto, siempre hasta ahora, de lo que veo, después de haber sido vacunadas más de 25 millones de personas, el beneficio es todavía mucho mayor. Según el titular de Salud, una vez que arranque el plan piloto de vacunación, se hará seguimiento a través de un grupo de médicos que se ha conformado y una aplicación móvil que se desarrolla junto a CNT. Ana María Suárez, Ecuador TV. El aumento de casos COVID que llegan a los hospitales es crítico ante la falta de espacio en las unidades de cuidados intensivos. También preocupa la gravedad que presentan los pacientes contagiados. Quienes están al frente de las casas de salud aseguran que cada vez llegan pacientes menores de 40 años. Es grave y cada vez se va poniendo peor. Así describe el doctor Paul Carrasco a lo que vive cada día en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, que a diferencia de otros meses, los pacientes de hoy presentan cuadros muy graves. Insuficiencia respiratoria, complicaciones cardiovasculares, complicaciones tromboembólicas. Esto empeora fundamentalmente en los pacientes que tienen obesidad mórbida, o hipertensión, o diabetes, o alguna enfermedad debilitante del sistema inmunitario. Llega un momento en el que los recursos son insuficientes, los ventiladores no alcanzan, es decir, hay pacientes en espera para utilizar un ventilador mecánico. Una situación similar en el Hospital Quito Sur. Ahora tenemos un aumento a más o menos una media de más de 150 pacientes diarios, de los cuales la tipología es, como digo, una tipología que requiere de hospitalización. Por tanto, este cambio ha generado varios picos hospitalarios que probablemente puedan llevar a una conducta de aumento de cuidados intensivos y por ende la lista de espera de cuidados intensivos ha ido aumentando paulatinamente hasta llegar a una media del día de hoy de 48 pacientes. En este hospital las cifras hasta el 18 de enero registraron pacientes con sintomatología respiratoria atendidos durante la emergencia sanitaria, 60,000.
Promedio de pacientes con sintomatología respiratoria que llegan a diario a ser atendidos en la carpa de triaje, 200. Pacientes COVID hospitalizados, 250. Pacientes en unidades de cuidados intensivos, 43. Y lista de pacientes en espera para unidad de cuidados intensivos, 48. Sigue sintiendo el aumento en el flujo de pacientes, el pacientes con tipología COVID-19 y además graves, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente ingresa, realmente necesita requerimiento de oxígeno y por tanto tiene que caer dentro de la hospitalización. Coinciden que los pacientes que han llegado en estas últimas semanas son más jóvenes. Se observa pacientes de menor edad. Obviamente es muy probable que en la primera ola pues los afectados eran pacientes debilitados o pacientes de edad avanzada. Ahora tenemos pacientes de 24 años, de 30 años, de 40 años que se encuentran a la espera de un ventilador mecánico. Entender que la patología es diferente en cada una de las personas y que no porque alguien tuvo una enfermedad simple, todo el mundo va a tener una sintomatología muy leve. Hay que recordar que los grupos etarios han ido desde los 24 años en adelante en unidad de cuidados intensivos y recordar que todo paciente que llegue a unidad de cuidados intensivos es un paciente crítico que tiene alto riesgo de mortalidad. Insisten en reforzar los cuidados y medidas de seguridad, a no confiarnos con la llegada de la vacuna. Las vacunas están próximas de llegar, pero hay que estar vivo para vacunarse. Entonces no podemos bajar la guardia en este momento. Es como tanto nadar para venir a morir en la orilla. El país registra hasta hoy 232.568 contagios. Quito alcanza los 75.035 casos de personas con COVID. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y la situación de contagios en Guayaquil tiene un incremento, por lo que las autoridades locales, conjuntamente con la gobernación, realizarán operativos de control en sectores donde los casos tienen mayor presencia, a fin de concienciar a los habitantes de los barrios y sancionar a quienes son reincidentes en las incivilidades. Así, por ejemplo, Los Vergeles, Sauces, Urdesa, Guasmo, entre otros. Será un trabajo articulado entre la Gobernación del Guayas y el municipio de Guayaquil, con sus diferentes direcciones, para evitar las aglomeraciones y mitigar los contagios por COVID-19. Control de fiestas, aglomeraciones, ventas, ligadores, etcétera. Y por otro lado entramos en el mismo sector con la Dirección de Salud, puerta a puerta, con medicinas, triajes, pruebas, traslados si son necesarios. El municipio ha identificado 7 sectores donde se registra mayor número de contagios. Estos son Vergeles, Samanes, Sociovivienda, La Alborada, Urdesa, Guasmo Norte y Fertiza. Vergeles es la primera zona intervenida. Han hecho el levantamiento de cierta información en donde les dice dónde son los lugares de mayor incidencia, dónde está el incremento leve pero sostenido de los casos sospechosos de COVID. Desde la gobernación, 9 comisarios de policía trabajan en la ciudad, con alrededor de 20 operativos a la semana, que también se ejecutan en tiendas y otros negocios. Respetar el horario de funcionamiento, el horario de expendio de bebidas alcohólicas que lo dispone también el COE cantonal, y verificar que estos establecimientos no permitan el consumo de bebidas alcohólicas dentro de su local y en el área adyacente. Cintia Viteri sostuvo que el número de fallecidos por COVID-19 en Guayaquil aumentó en una semana de 8 a 14 personas. Le atendemos a 170.000 personas por semana, entre puerta a puerta y los puntos fijos. De ahí podemos determinar el grado de contagio, que sigue siendo sostenido, elevándose pero leve. Están muriendo 14 personas en la ciudad de Guayaquil por día víctimas de COVID. En Los Vergeles los habitantes se organizaron para sumarse al trabajo de las autoridades, conscientes de que es complicado controlar a quienes creen que el virus no es mortal. Radica mucho en el tema de la juventud, yo considero así, por ejemplo en los juegos de fútbol, en los juegos de vóley, en los juegos de distintos temas, en los puntos en los que se ponen a tomar, a libar. La fumigación y las brigadas de salud también buscan evitar la propagación del dengue. Y por estas nuevas cifras, agentes metropolitanos de control y del Departamento de Sanidad fumigan las calles en barrios como Los Vergeles, donde el incremento de cifras preocupa a la alcaldía.
uno de los 7 sectores que ha identificado el municipio de Guayaquil gracias a sus campañas de control epidemiológico que se hace semana a semana. Y vemos que acá el trabajo no es solamente por parte del municipio, también está la Intendencia, la Gobernación del Guayas, y también por acá tenemos al personal de la Policía Metropolitana controlando que todos los negocios estén funcionando correctamente, es decir, que se exija el uso de la mascarilla, que exista el distanciamiento debido y también pues que no haya aglomeraciones. Este es un trabajo permanente por parte de las direcciones municipales para poder mantener controladas las principales áreas en donde se producen aglomeraciones y por lo tanto se producen las mayores posibilidades de contagio. El problema radica un poco en la falta de conciencia de las personas. Muchos de ellos no creen que van a contagiarse y no creen en la peligrosidad del virus. El uso de la mascarilla es una de las campañas permanentes por parte del municipio y todo el tiempo a través de nuestras camionetas y utilizando los megáfonos estamos insistiendo en la obligación de las personas, pero desafortunadamente como el señor que tenemos aquí no usa la mascarilla, entonces está nuestro personal de salud que vienen precisamente a hacer la concienciación de las personas. Y en este mismo tema, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, mostró su preocupación por el incremento de muertes por casos de COVID, de 8 fallecidos por semana a 14. La saturación de las unidades de cuidados intensivos generó que el municipio trabaje en equiparlas con más respiradores y más camas UCI lo más pronto posible. Escuchemos más. El crecimiento es sostenido, leve, pero sostenido. Pasamos en casos sospechosos de tener 12.3 a 12.4 y por cada 10.000 habitantes, siempre por cada 10.000 habitantes. Y de casos confirmados pasamos de 1.47 en la misma semana del 11 al 17 de enero a 1.48. Pero el número de muertes por día se incrementó de 8, que fue la última información que les di, a 14 personas por día que mueren en la ciudad de Guayaquil víctimas de COVID. La ocupación en los hospitales de Cotopaxi y Tungurahua es casi del 95%, lo que pone en estrés máximo a los médicos. Lo mismo sucede en Manabí, Loja y otras provincias. A continuación, un resumen de lo que sucede en el país. Hospitales como este, el de la policía, mantiene al 100% su capacidad en atención de terapia intensiva. Situación similar ocurre en Cotopaxi, en donde los hospitales están llenos para UCI. A través de un comunicado, el municipio de La Tacunga indicó que el alcalde Byron Cárdenas dio positivo para COVID-19. Cárdenas también es vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En Cotopaxi se mantiene el cerco epidemiológico tras la confirmación de al menos 2 personas con la nueva variante más contagiosa detectada en un principio en Reino Unido. En Tungurahua, el Hospital Regional de Ambato y del IES están llenos en las unidades de terapia intensiva. En El Oro, Imbabura y Carchi, la atención para pacientes críticos infectados por COVID-19 se complica debido a que los hospitales de estas localidades están atendiendo al 100% de su capacidad para terapia intensiva. Sin embargo, en Manabí las autoridades han descartado la posibilidad de la presencia de la nueva variante más contagiosa. Momento de revisar las noticias del ámbito electoral y le contamos que el Instituto Geográfico Militar inició la reimpresión de las papeletas de los binomios presidenciales luego de que el Consejo Nacional Electoral envió la boleta con la corrección del logotipo de identificación del Movimiento Amigo. Esto mientras que los 4 vocales que fueron destituidos por un juez del Tribunal Contencioso Electoral apelaron la sentencia y esperan una resolución del Pleno. Más de 300.000 papeletas de los binomios presidenciales ya se han impreso en el Instituto Geográfico Militar, luego de la suspensión del proceso por una semana debido al error que cometió el Consejo Nacional Electoral al enviar la papeleta con el logotipo anterior del movimiento político Amigo, aunque los vocales electorales no se han pronunciado aún respecto de quién asumirá los $561.000 de más de 6 millones de papeletas que fueron impresas con el logotipo equivocado. En la nueva papeleta se mantienen los 16 binomios. Cambiaron solo los colores, de lila a verde,
Pero existe un nuevo retraso en el cronograma que había anunciado la presidenta para el envío de los paquetes electorales al exterior, que no fue cumplido. Empezará el día 18 de enero el envío de los kits al exterior. El proceso de impresión de la papeleta de parlamentarios andinos sigue en cero, debido a una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral a favor de Justicia Social, en la que dispone que se inscriba a los candidatos de esa organización, pero que para ello se realice un nuevo proceso de democracia interna. Ellos mismos han buscado esta situación por no haber resuelto el tema de justicia social en octubre mismo, por darse las vueltas, que el conflicto de competencias y demás. Hay cálculo político, definitivamente lo hay, pero la solución era más sencilla. En la lista de pendientes en el Consejo Nacional Electoral también están otras sentencias del TCE referente a la lista 11, que todavía no han sido analizadas. Con un CNE desastroso, tengo que decirlo así, porque no solo que no ha acatado con las disposiciones del TCE, sino simplemente no ha cumplido con su rol, no ha realizado lo que tiene, sus obligaciones pendientes dentro del tiempo establecido por la ley. En las sesiones del Pleno, además, no se ha incluido el análisis para considerar ampliar o no el horario de los comicios. En la primera vuelta del 7 de febrero y de la segunda vuelta el 11 de abril, Procuraduría General del Estado dejó la decisión en manos de este organismo. El vicepresidente Enrique Pita se mostró a favor de esta propuesta. Que es factible y que debemos decidir ampliar esas 2 horas que son muy necesarias para descongestionar. Tendría que ser de 7 de la mañana a 7 de la tarde. En la campaña electoral también hay novedades. El Comité de Operaciones de Emergencia alerta del incumplimiento del distanciamiento de los candidatos y reporta concentraciones con aglomeraciones. Y tenemos hasta el momento 688 concentraciones políticas, que esto nos da un total de 80.871 personas que han participado en estas concentraciones. Para que la ciudadanía tenga una visión, son 2 estadios olímpicos de Atahualpas llenos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Las elecciones generales se desarrollan en plena emergencia sanitaria. Sin embargo, a pesar de la preocupación de exponerse a un posible contagio, quienes fueron designados como miembros de las juntas receptoras del voto deben cumplir con su tarea. A continuación conoceremos las sanciones económicas para las personas que no se presenten el 7 de febrero al llamado del CNE y para quienes no acudan a sufragar. En Pichincha se instalarán 414 recintos electorales, 26 más que en las elecciones seccionales de 2019. 292 de ellos servirán como centros de digitalización. La provincia contará con 6.739 juntas receptoras del voto y el Consejo Nacional Electoral notificó a 47.170 personas para que las integren. Dayana Tello recibió la comunicación, tiene 20 años y es universitaria. Dice que en otras condiciones la noticia le hubiera entusiasmado, pero en estos momentos le preocupa su seguridad. Con la situación que se vive actualmente, la verdad no estoy del todo a gusto porque la verdad yo sí he mantenido todas las normas de seguridad y ir a un lugar así de tanta concurrencia de gente, la verdad es un foco de exposición muy grande y nadie está exento de contagiarse ahí con tantas personas que van a ver. Ya terminó la capacitación dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Lo hizo en línea, aunque también lo podía hacer de manera presencial. Junto a su familia decidió cumplir con esta tarea, pero irá preparada para evitar un posible contagio. Voy a comprar uno de los trajes de bioseguridad también para más precaución y creo que voy a hacer una cuarentena de una semana al menos sola para que no pase nada, para evitar cualquier cosa. Y es que si un miembro de la Junta Receptora del Voto, ya sea principal o suplente, no se presenta el día de las elecciones, se enfrenta a varias sanciones económicas. Por no acudir al llamado del CNE para desarrollar esta función, la multa es del 15% del salario básico unificado, es decir, $60. Adicionalmente, si no vota, tendrá que pagar $40 más y si además no hizo la capacitación, otros $40. En total, $140. Pero atención, si en la segunda vuelta tampoco se presenta, serán otros $100 de multa. Denis de la Cruz, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Pichincha, precisa que en la jornada electoral se cumplirán estrictos protocolos de bioseguridad para proteger a los ciudadanos que colaboran en los recintos.
Los miembros de las juntas receptoras del voto van a contar con su kit de bioseguridad y cada 20 electores se va a hacer la desinfección total. A los miembros de las juntas receptoras del voto se les está invitando de que acudan con su propio esfero. El cuidado es ya personal. De la Cruz también recordó que el voto es opcional para los jóvenes de 16 a 18 años y los adultos mayores de 65. Para el resto de la población, la sanción por no ejercer el derecho al voto será de $40. Vanessa Hervás, Ecuador TV. La Asamblea Nacional postergó una vez más la votación de la ley de extinción de dominio que busca recuperar los bienes mal habidos producto de la corrupción. La sesión fue convocada para las 20 horas de este martes. El proyecto de ley de extinción de dominio fue presentado en el Poder Legislativo en octubre de 2019. Luego de 1 año 3 meses, la Asamblea aún no ha logrado votar la normativa. Para este martes a las 11:30 estaba previsto que los legisladores voten, pero la sesión fue aplazada una vez más para las 20 horas. Así lo comunicó César Solórzano, quien está al frente de la Asamblea. Es impresentable que se siga dando largas a la votación de la ley de extinción de dominio. Aquí parece que algunos están aterrados por la posibilidad de que por fin se puedan recuperar los bienes mal habidos que tanto falta para ayudar. Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana que analizó la ley, asegura que el debate se terminó el pasado mes de diciembre, es decir, hace más de un mes. El 12 de diciembre del año que pasó, con la moción para votación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, adjuntando el texto final procesado en la comisión que presido. El objetivo de la normativa es perseguir los bienes de origen ilícito o injustificado localizados en Ecuador y en el extranjero. La causa para la postergación de la votación sería una falta de acuerdos entre las bancadas sobre los dos principios que se incluyen en la normativa: la retrospectividad e imprescriptibilidad, es decir, que la ley pueda ser aplicada en casos anteriores en los que la justicia determine que los bienes fueron adquiridos de forma ilícita e injustificada y que el delito no desaparezca con el paso del tiempo. Como siempre, los correístas de ayer, los correístas de siempre, no quieren votar, seguramente por eso se postergó. En el Pleno de la Asamblea Nacional, esas fuerzas políticas voten a favor de esa ley de extinción de dominio. El legislador Elio Peña va más allá. Sospecha y alerta sobre posibles cambios en el proyecto que tienen que ver con esos dos principios. De no concretarse estos dos elementos en la ley, como es la retrospectividad y la imprescriptibilidad, lo que estaríamos haciendo es blindando todos aquellos bienes obtenidos de manera fraudulenta en el pasado por quienes en su momento ostentaron puestos de alta jerarquía, que tuvieron el poder político para saquearse los fondos de las arcas fiscales y obtener esos bienes mal habidos. Los asambleístas esperan concluir la noche de este martes con la votación para que la normativa pueda ser aplicada, porque de lo contrario, aseguran, la lucha contra la corrupción queda en los discursos, pero su ejecución no tiene fecha. Ahí veremos quiénes estamos del lado de combatir fehacientemente la corrupción. En el fondo, el texto busca dotar a los operadores de justicia de elementos claros, específicos y suficientes para su lucha contra la corrupción. El proyecto prevé que los bienes que se declaren a favor del Estado sean monetizados y ese dinero destinado al desarrollo infantil y la capacitación de los operadores de justicia. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en otro tema, 10 instituciones educativas participarán en el proyecto Colegios Agropecuarios Sostenibles, Pasión que Siembra. El convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación busca fortalecer a estas unidades para que sean autosustentables y que los alumnos desarrollen capacidades que les preparen para insertarse luego en el campo productivo y comercial. Soy Eric Ramos. Eric Ramos es estudiante del tercero de bachillerato en la unidad educativa Vicente Anda Aguirre del cantón Pedro Vicente Maldonado de la provincia de Pichincha. Se matriculó en este colegio hace 6 años y asegura que ha aprendido mucho. Cuando se gradúe quiere ser ingeniero agroindustrial y durante la pandemia ha dado los primeros pasos hacia esa meta. Desarrolló el proyecto Come Bien, Vive Sano, con productos 100% orgánicos, libres de químicos. Rábano, perejil, col, pimiento, abamanaba, frijol cuarentón y hierbita. Lo bueno fue que gracias a este proyecto de Huerto en Casa, Tu Huerto en Casa, con mi familia iniciamos un mini emprendimiento, en lo cual vendíamos los productos que nosotros cosechábamos a personas que
requerían este producto. La experiencia que ha tenido Eric es justamente lo que busca la estrategia que comparten los ministerios de Educación y Agricultura denominada Colegios Agropecuarios Sostenibles, con la que se espera que las comunidades educativas adquieran competencias que les permitan ser autosustentables, es decir, generar sus propios recursos. En el modelo piloto participarán 10 unidades educativas de Pichincha, Chimborazo, Orellana, El Oro, Loja, Guayas y Zamora Chinchipe. Tenemos un capital humano maravilloso que nos permite lograr tener este sueño de poder ser una potencia agropecuaria, agroindustrial, agroexportadora y un país donde en la ruralidad, en el medio del campo, haya riqueza y no pobreza. El Ministerio de Agricultura realizará el diagnóstico productivo. Los jóvenes conocerán sobre la producción, la comercialización y los planes de negocio, mientras que el Ministerio de Educación desarrollará la normativa. Todo esto como una hoja de ruta para aprovechar la riqueza agropecuaria del país. Progresa el alumno, progresa la familia de ese alumno, progresa el rector, progresa el docente, porque inicia nuevamente un proceso de formación, de actualización. A futuro, esta estrategia también permitirá hacer un recambio generacional en el agroecuatoriano, en el que, según los datos que maneja el Ministerio de Agricultura, el promedio de edad es de 47 años o más en ciertas zonas y el nivel de instrucción escolar es muy bajo. Montserrat Kramer indicó que la formación rural y técnica es una de las líneas estratégicas en el proceso de transformación de la educación nacional. Porque permite transformar, ofrecer un desarrollo integral a los estudiantes, transformar su calidad de vida, pero también la de su entorno. En el país existen 1.084 bachilleratos técnicos en los que aprenden 13.308 estudiantes. Para las autoridades, la educación rural es pasión que siembra. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6 de la mañana con 31 minutos, levántese, nosotros le ponemos la información de lo que pasa en el Ecuador y el mundo y también le contamos lo que pasa en el deporte. Si le gusta el tenis, hoy hablaremos del Abierto de Australia con Arturo Barriga en minutos en nuestro segmento fanático. Ya volvemos.